emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Educar para la Vida en Instagram, La Vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, la institución educativa distrital pública, Colegio Restrepo Millán, donde tenemos a la comunidad educativa del pueblo Embera en 3 grupos étnicos: Chamí, hombres de montaña y mujeres; Catío, hombres y mujeres de selva; y Dóvida, hombres y mujeres de río, traducen lengua propia. Yo hago parte de la institución como orientador escolar junto con un equipo de maestras y maestros que desde el año pasado hemos venido atendiendo a estas comunidades del grupo étnico Embera, que hace parte de los 105 pueblos originarios que tenemos en Colombia. Este es uno de los pueblos que está distribuido en diferentes partes de la geografía nacional, pero que debido a las condiciones de desplazamiento forzado, víctimas del conflicto armado, han tenido que ubicarse en cabeceras municipales o ciudades, en este caso en la capital colombiana, producto pues del abandono de su territorio ancestral y todas las implicaciones que conlleva el desarraigo de su lugar de origen. El pueblo Embera tiene su propia lengua, tiene una cultura milenaria que ha venido a entrar en un diálogo intercultural con la ciudad, con el contexto urbano y en este caso con el escenario educativo, donde este proyecto, Jumara Quincha Embera, traduce de la lengua propia al castellano nuestro pensamiento Embera. Creemos que además de la gran riqueza que tiene el saber ancestral que nos comparten las comunidades de los pueblos originarios, además hay unas prácticas culturales, hay una cosmovisión, una cosmogonía, usos y costumbres que precisamente en ese diálogo intercultural y de saberes hemos podido aprender, escuchar, dialogar y participar de forma conjunta con el grupo de docentes, estudiantes, dinamizadores, líderes de cada uno de estos pueblos indígenas que hacen parte también de la institución educativa y con quienes se desarrolla el enfoque diferencial étnico como una implementación de una estrategia que nos permite llegar al escenario educativo a conversar ese saber tradicional, ancestral de las comunidades con el saber occidental propiamente del currículo que se lleva a cabo en la escuela. Bueno, esta experiencia nos ha permitido entonces hacer una aproximación de habilidad educativa en este colegio. Básicamente se ha venido proponiendo desde la Secretaría de Educación Distrital como ente regulador de la política educativa en la capital, la generación de espacios que nos permitan reconocer que ese territorio del cual provienen las comunidades tenga un lugar para su desarrollo en la escuela
específicamente a través de lo que se ha venido conformando la construcción, el diseño, la planificación de una casa de pensamiento, que en lengua propia en Vera se llama de Arade. Es una construcción que se viene agenciando con la participación de los sabedores de la comunidad para que dentro de la institución educativa pueda haber un lugar propio para las prácticas culturales y pedagógicas, y alrededor de Arade, de esta casa de pensamiento, o que en otros pueblos se conoce como Maloca, se ubica entonces un lugar donde se proyecta el cultivo, la cosecha de plantas medicinales propias también de los saberes de las comunidades, y que permitan entonces mantener el vínculo que se ha venido desarraigando con la naturaleza, con la madre tierra y con las formas de bienestar, cuidado y salud, manteniendo la tradición en el escenario educativo de estas plantas y de este saber medicinal, de tal suerte que una tercera etapa que se proyecta está asociada con la elaboración de productos para el cuidado personal que permita que esas plantas medicinales puedan ser transformadas y adecuadas en algunos insumos que ayuden mediante cremas, pomadas, champú, desodorante, a ser una alternativa frente al consumo responsable y ambientalmente sostenible, y que es producto de la misma semilla que se cultiva en esta huerta escolar en Vera, donde ellos hablan desde las comunidades el amor por la naturaleza, el amor por la tradición y por el territorio, que ayuda también no solo al bienestar, al desarrollo socioemocional, sino en perspectiva de un buen vivir, de un bienestar común. Y allí, pues bueno, hemos tenido la posibilidad de dialogar con los estudiantes, niños, niñas y jóvenes que en el sistema educativo hacen parte de los niveles de educación preescolar, básica primaria y básica secundaria, dentro de un programa que se ha denominado Volver a la Escuela, como esa posibilidad de, aún en una situación de desplazamiento forzado, mantener el proceso educativo que se ha visto interrumpido, que ha hecho que los niños, niñas y jóvenes tengan una brecha cada vez más amplia con el conjunto de estudiantes que hay en la capital colombiana. Y claro está, recientemente en el contexto también de la pandemia y las medidas de confinamiento y bioseguridad que hicieron también como una interrupción del proceso educativo. Entonces, las dificultades de conectividad, las dificultades lingüísticas a veces para la traducción de la lengua propia al castellano, son parte de los retos, de los desafíos que se ha buscado sobrellevar a través de 4 principios pedagógicos fundamentales del enfoque diferencial étnico. Uno de ellos, la valoración de lo propio, del conocimiento ancestral, de su cosmovisión y cosmogonía. En otro espacio, la importancia de la lengua propia como elemento cultural identitario que permite también que en las prácticas escolares cotidianas los estudiantes y las estudiantes puedan mantener
el uso, la práctica de su lengua propia, pero también aprender el español como segunda lengua. Adicionalmente, la interculturalidad como escenario que permite que en el contexto educativo entren en diálogo esos saberes con la propuesta pedagógica educativa oficial y el currículo que está establecido para las instituciones educativas públicas oficiales de la capital. Y asimismo, brindar escenarios para que esas prácticas culturales, artísticas, usos y costumbres puedan mantenerse y puedan tanto nosotros como ellos aprender mutuamente de manera colectiva en ese diálogo de saberes. Cuando nosotros hablamos de la educación para la paz, creemos que uno de los aspectos fundamentales tiene que ver precisamente con posibilitar que las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país tengan la posibilidad de acceder al derecho a la educación, al derecho a la pervivencia, a la conservación de su cultura, de todos los elementos que hacen parte de eso que quedó en el territorio rezagado, abandonado, por haber tenido que dejar en algún momento ese lugar de origen donde están enraizadas no solamente sus viviendas, sino también las formas de alimentación, el acceso a servicios y productos propios de la naturaleza y en armonía y convivencia con la madre tierra. Todo el legado de los ancestros que queda allí en el territorio, pero que viene con ellos en esos mismos morrales, en esos mismos cuadernos que ellos traen en su vestido tradicional, en el uso de sus artesanías y elementos rituales. Viene con ellos aquí a la ciudad y vienen ellos no solo a aprender, sino sin lugar a dudas a enseñarnos muchos aprendizajes que hemos podido tener durante la trayectoria de la implementación de este proceso, de tal suerte que la conformación del equipo de docentes, el acompañamiento de la Secretaría de Educación Distrital, de los profesionales de la Dirección de Participación, asimismo de Inclusión e Integración de Poblaciones, nos han permitido ir avanzando en este camino que, como señala el sabedor y dinamizador indígena del pueblo Dóvida, Rumaldo Gindrama, hace que avancemos paso a paso, poco a poco, de manera lenta pero segura, hacia una perspectiva del cumplimiento de este derecho a la educación que, pese a las dificultades, la adversidad que hace que hoy muchos de nuestros niños y niñas no tengan incluso el acceso a una vivienda digna en la ciudad, y muchos de ellos estén incluso en condición de habitantes del contexto urbano en las calles de nuestra ciudad, o en los casos más dramáticos en condición de pronto de mendicidad, de no tener acceso a los aspectos fundamentales para su desarrollo y supervivencia. Aún así se pueda continuar este proceso educativo, y sea este el momento también pues para honrar y pedir que los jaibanás, médicos tradicionales, mayores y mayoras de la comunidad indígena del pueblo Embera, de la nación Embera, como ellos lo denominan también, sean quienes nos hayan permitido esta posibilidad de acompañar este proceso educativo, este proceso pedagógico
en el que creemos que se construye paz desde los territorios, desde las escuelas, y se fortalece la atención a las poblaciones más vulnerables, no solo víctimas del conflicto armado interno, sino también de factores estructurales de discriminación, de exclusión, que en un escenario hostil como lo puede ser la ciudad, también nos ha permitido reflexionar sobre cómo afrontar estas dificultades, y para ello, junto con el equipo de maestras y maestros, hemos venido diseñando e implementando unas propuestas donde en las ciencias naturales y la educación ambiental, en las ciencias sociales, en el aprendizaje de la aritmética, de la matemática, de la misma lengua castellana, se pueda adicionalmente incorporar los conocimientos propios de la cultura embera. Embera traduce en lengua propia al castellano, traduce gente. Y estas personas con las que nosotros nos hemos encontrado, hemos evidenciado que tienen un gran potencial que nos permite ver formas diferentes de conocimiento, de aprender. Y en ese sentido, por ejemplo, las habilidades de las y los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades escolares nos ha hecho profundizar cómo desde la difícil situación de estar alejados de su territorio, de sus familias, de haber superado situaciones de duelo y de recibir constantemente noticias de su lugar de origen, que sigue siendo vulnerados muchos de estos derechos. Aún así, un aspecto fundamental ha sido como la adaptación, la integración y, digamos, de alguna forma poder tramitar el trauma individual y colectivo, socioafectivo, psicológico, emocional, que implica el llegar a un contexto diferente, a un lugar desconocido, donde el acceso, por ejemplo, a los servicios básicos que anteriormente estaban a la mano, porque se podía pescar en el río, porque se podía cultivar y cosechar su propio alimento, porque se podía tener un contacto estrecho con los ciclos de la naturaleza, llevarlos al contexto de la ciudad, pues ha sido realmente un desafío cuando estamos mediados por una organización de un sistema político, social y económico completamente diferente, donde el valor de la vida y las posibilidades para el desarrollo, el buen vivir y el bienestar común están mediados necesariamente por el poder adquisitivo económico para poder adquirir en el mercado, desde la misma canasta básica familiar de alimentación hasta los productos de aseo para el cuidado personal. Y en ese sentido, entonces, bueno, pensamos que esa oportunidad de cultivar, de crear nuestra propia huerta embera, de mantener esas plantas medicinales y ese saber tradicional ancestral, y poder elaborar algunos de estos productos que adicionalmente en el mercado se adquieren con las implicaciones que tiene, en el caso de los alimentos, por su procesamiento, o en el caso de los implementos de aseo, por todos los componentes químicos, conservantes, colorantes, preservativos que se aplican, también tienen una repercusión en la salud, tienen un impacto
en la huella ambiental y en ese orden de ideas poder generar nuestros propios alimentos, mantener nuestras plantas medicinales para el cuidado y para la salud, el bienestar y poder elaborar nuestros propios productos, se proyecta como una alternativa ambientalmente sostenible, pero además fundamentada en la economía comunitaria y solidaria para hacer frente a esas dificultades de acceso que pueden haber, esas barreras para, para la supervivencia. Pero de todo esto también está el componente académico, el componente de los procesos cognitivos que se desarrollan allí cuando se tiene que vincular, de alguna manera, integrar ese saber académico occidental y disciplinar de las diferentes áreas de conocimiento con esta elaboración de estos productos, con esta huerta y con esta construcción de una casa de pensamiento donde de alguna manera tenemos una representación simbólica en el territorio del contexto urbano de todas esas relaciones que quedaron allí en su lugar de origen, pero que además desde allá, desde el territorio, algunos de los sabedores, de los abuelos, de las abuelas que permanecen allí, están en contacto con las familias para poder también acompañar este proceso, y creo que ese es un valor también agregado donde a veces nos sentimos de pronto carentes de un apoyo gubernamental, pero a la vez se generan opciones comunitarias y de manera colectiva para poder sobrellevar todas estas condiciones. Un tema aquí que pues es también susceptible de ser evocado, tiene que ver con las implicaciones y el impacto que ha tenido el contexto de pandemia a nivel mundial, y que en el caso de nuestros estudiantes también establece una barrera adicional para poder acceder a un sistema de salud, para poder acceder a elementos de bioseguridad como las mascarillas, como el jabón antibacterial, el gel desinfectante, y poder tener pues todos los recursos y la dotación de vestuario, de acceso a útiles escolares, a equipos de conectividad, el uso y la capacitación mediante dispositivos que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, fue algo que en los momentos que la presencialidad, la asistencia a las instituciones educativas estaba restringida, motivó que se generaran otros espacios de aprendizaje a través de un material pedagógico y de unos recursos diseñados por los maestros y maestras para poder atender estas necesidades educativas de forma remota. De tal forma que pues todo esto sigue siendo un aprendizaje, un camino en el que vamos avanzando, sorteando los obstáculos, las barreras para el aprendizaje y la participación que se han impuesto de forma estructural por el sistema en el que estamos inmersos, pero también porque existen en alguna medida una falta de valoración en el contexto social urbano mestizo de cuáles son las riquezas, el patrimonio cultural inmaterial que implica, por ejemplo, tener un pueblo que aún conserva su lengua propia, de tener un pueblo que aún tiene por su linaje, por su tradición, por su herencia ancestral,
unas formas de ver el mundo y relacionarse con el contexto que es diferente, pero que también nos permite un diálogo de saberes, nos permite un enriquecimiento colectivo donde surgen esas propuestas de pedagogía alternativa con un horizonte crítico que posibilite generar alternativas en medio de todas estas circunstancias. Nosotros hemos podido participar en diferentes proyectos que se han formulado con la Secretaría de Educación Distrital y con el Instituto de Investigación IDEP, que hace parte también de la estructura organizativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, donde se ha conformado un semillero escolar de investigación que lleva por nombre, justamente como se tituló esta experiencia, Kumara Kincha en Vera, nuestro pensamiento en Vera. Ese semillero escolar de investigación busca que a través de una metodología de investigación, acción, participación, precisamente podamos articular ese saber académico occidental y las metodologías que allí se contemplan tradicionalmente con esa cultura, ese saber que nos transmiten cada día, cada jornada los niños y las niñas y los jóvenes de la comunidad. Entonces, ha sido un aprendizaje colectivo y mancomunado en el que, además de este semillero escolar de investigación, se ha propuesto y se ha seleccionado justamente en una convocatoria de la ciudad de Bogotá. Esta experiencia obtuvo el segundo puesto como una iniciativa para recibir los recursos que permitan la construcción de unos centros de interés, entendidos como el espacio en el cual se pueda desarrollar un lugar para las artes, un lugar para el fortalecimiento cultural, un escenario para el bilingüismo de la lengua propia en Vera con la lengua del castellano, a través de un laboratorio de idiomas, a través de la adquisición de recursos y dispositivos electrónicos que nos permitan integrar todas las producciones audiovisuales para articularlas en el proceso pedagógico. Y estos centros de interés, entonces, pues están también liderados por cada uno de los docentes y las maestras de las diferentes áreas del conocimiento. Para ello, pues hay unos fundamentos también teóricos que se han venido integrando, como por ejemplo las orientaciones pedagógicas que estableció la Secretaría de Educación para la atención del pueblo en Vera, en Bogotá, como la cartilla SAI de saber ancestral indígena, que posibilita también el acceso pues, a unos recursos didácticos y literarios para poder en el aula y en el trabajo escolar cotidiano llevar, digamos, como en cada una de las asignaturas, algunas estrategias para el desarrollo del proceso educativo y a nivel cognitivo reconocer ese lugar que tiene no solamente el saber propio, sino también el saber occidental. En este momento, pues el pueblo en Vera, digamos que de las tres etnias que tiene variantes lingüísticas entre el pueblo chamí, catío y dóvida, ha permitido también que los estudiantes puedan conocer, interactuar e integrarse con otros pueblos y otras familias en Vera provenientes de diferentes lugares del país, de diferentes territorios. Entonces, allí en el aula nosotros tenemos
el acompañamiento permanente de los dinamizadores en Vera, que son sabedores mayores de la comunidad y mayoras también, donde ellos a la par del maestro y la maestra están desarrollando las diferentes actividades escolares. En ese sentido, pues los centros de interés que están siendo formulados, creemos que permiten también trascender de un modelo educativo tradicional, bancario, como lo denominaba Paulo Freire, donde no solamente se concibe depositar conocimientos o saberes en las mentes de los estudiantes, sino que realmente podamos ir hacia una educación donde haya un modelo flexible curricularmente. Estos modelos flexibles del programa Volver a la Escuela, que buscan que estudiantes en condición de extraedad, porque debido a la interrupción de su proceso educativo, cada vez han quedado rezagados en el aprendizaje respecto a su edad, puedan continuar sus estudios y puedan acceder a este modelo flexible para culminar su proceso de educación básica en los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, y articularse posteriormente en perspectiva a mediano plazo para dar continuidad a sus estudios de educación superior, reduciendo de esta manera los factores históricos y estructurales de discriminación y exclusión por origen étnico, por condición de desplazamiento forzado, por condición de víctimas del conflicto armado interno. Y cuando nosotros hablamos acá de este Encuentro Mundial de Educar para la Paz, creemos que esa es una forma de construir paz a través de la educación, a través de la cultura y también generando mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos y para la atención de las poblaciones vulnerables, que son quienes se constituyen en este caso como agentes prioritarios del proceso educativo. Para ello, pues también hay unos derechos que se han establecido en el ámbito nacional, como el derecho a la consulta previa, que determina la importancia de siempre entrar en diálogo, consulta y construcción colectiva con las comunidades para, digamos, dejar a un lado el mecanismo estructural de imposición o de asimilación cultural que también, como parte del ordenamiento jurídico internacional, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los pueblos originarios, se busca que se mantengan, se promocionen y se preserven los derechos de estos pueblos originarios. En el contexto también del ordenamiento nacional, distrital y local, es ese reto de la implementación de ese enfoque diferencial étnico el que nos puede permitir valorar esos derechos de las comunidades y de la misma manera los aspectos lingüísticos de su lengua, los usos y costumbres, prácticas culturales tradicionales que se considera pertinente se incorporen al saber occidental de la escuela. Y en ese orden de ideas, la construcción de la paz es entendida también como darle alternativas, posibilidades para que estas poblaciones tengan el acceso a muchos de los derechos que han sido restringidos históricamente. Entonces, darle ese lugar, darle ese posicionamiento ha sido parte de todo este proceso donde la Secretaría de Educación Distrital ha generado una estrategia que se llama Incitar para la Paz, iniciativas para la construcción de escenarios
de transformación de realidades, que sigue siendo un propósito bastante ambicioso, pero en el cual realmente hemos estado con todo el equipo de maestras y maestros, de directivos docentes, de la orientación escolar, haciendo ese trabajo mancomunado. Creo que a nivel internacional y en el contexto latinoamericano, los pueblos originarios de nuestro continente, tenemos con ellos una deuda histórica en la cual esperamos aportar desde el proceso pedagógico a subsanar toda históricamente la discriminación y la exclusión que han sido susceptibles estas comunidades de vivir, y que de pronto lo que nos diferenciaría de otros países es una condición, digamos, agravante, que es el mismo conflicto que vivimos armado interno, donde muchos de los niños, niñas y jóvenes han sido víctimas del reclutamiento forzado por parte de los diferentes actores armados, donde muchos de los sabedores, abuelos, abuelas, mayores y mayoras, han sido víctimas como líderes sociales y líderes étnicos, han sido víctimas de la actuación de los grupos armados, tanto estatales como paraestatales, que han llegado a sus territorios para apropiarse de los recursos naturales, de los recursos mineroenergéticos, de corredores estratégicos geográficamente para el cultivo, el transporte de drogas de uso ilícito, y con ello han fragmentado la unidad cultural ancestral que tienen de forma milenaria estos pueblos. Y creo que esa diferencia también nos lleva a ese contexto de construcción de paz, porque si bien hace 5 años se suscribió por parte de uno de los actores armados el acuerdo definitivo para la construcción de una paz estable y duradera entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, posibilitando de alguna manera una alternativa para la resolución del conflicto. Con este actor siguen existiendo otros grupos armados paramilitares e incluso estatales de las fuerzas militares que en los territorios siguen operando y siguen afectando esa integración y esa unidad cultural de los pueblos, y los lleva entonces a salir de su lugar de origen y llegar a una ciudad que sigue siendo un territorio inhóspito, hostil, donde muchos de los recursos que tenían las comunidades se ven afectados de manera sustantiva, deteriorados. Y esa construcción de la paz, creemos, no solo está determinada por los actores armados entonces, sino también por la sociedad civil, por las comunidades educativas, y por garantizar desde el principio y el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida, hasta el derecho educativo, que en este caso es donde nos circunscribimos nosotros como actor educativo. La construcción de la paz está también determinada por que estas comunidades tengan el acceso a estos derechos, porque en un contexto de desigualdad y de inequidad como el que hay en la ciudad de Bogotá, es importante que se puedan dar mecanismos que permitan de manera alternativa afrontar estas dificultades. En este encuentro mundial Educar para la Vida hemos tenido la oportunidad de escuchar también la experiencia en el caso de Colombia y de otros países, de otras iniciativas educativas con pueblos indígenas, con pueblos originarios,
nosotros nos sumamos a esa gran parte de organizaciones y instituciones que seguimos trabajando por, por los pueblos originarios y ha sido muy grato poder contar, por ejemplo, con la participación de la experiencia del pueblo Nasa, del otros del Cauca, del territorio colombiano, del suroccidente, y asimismo, pues de otros conferencistas, panelistas y presentaciones de experiencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar y que aún en los días que nos quedan del encuentro mundial vamos a seguir escuchando para aprender también de lo que sucede en otras partes del país, en otras partes del continente, pero incluso que trasciende fronteras al ámbito iberoamericano, con la participación que ha habido, por ejemplo, de España y de otros países del continente europeo, donde también esta interacción nos posibilita situar el contexto comunitario local en un ámbito que trascienda las fronteras, que nos permita seguir actuando de manera mancomunada y en perspectiva de los retos y propósitos de este encuentro, que podamos persistir en que se establezcan esas redes de trabajo colaborativo, académico, educativo y también la producción pedagógica, teórica, metodológica que surge de estos escenarios. Entonces, importante destacar que aquí la posibilidad que me han dado de hacer esta intervención es la representación de un proceso donde desde los niños y niñas de educación preescolar hasta los jóvenes de bachillerato, de educación secundaria, pasando por el grupo docente de maestras y maestros que venimos acompañando a esta población desde la coordinación, la orientación escolar, la rectoría y las instancias que a nivel distrital venimos trabajando en este proceso, pues realmente nos enriquece bastante poder hacer parte de este encuentro. Esta fue una iniciativa que fue seleccionada entre 120 iniciativas de Bogotá para ser expuesta hoy, y es parte también del reconocimiento, la valoración que hay del camino, del proceso que se ha trasegado y de lo que está por venir, que esperamos sea siempre lo mejor en perspectiva del bienestar común, del buen vivir y de lo que esperamos para seguir alimentando la atención educativa, social, a la población étnica del grupo Embera, Chamí, Dóvida y Catío, de sus dinamizadores y dinamizadoras, de sus gobernadores y gobernadoras, mayores y mayoras que nos han acompañado en este proceso, y a quienes con su debido permiso y respeto pues les agradecemos que nos hayan dado también la oportunidad de seguir aprendiendo de ellos y continuar este diálogo de saberes que hoy trasciende fronteras. A los asistentes que nos escuchan y a quienes posteriormente van a observar el video que queda el registro audiovisual de esta intervención, pues expresar nuestro saludo, nuestro agradecimiento por darnos la posibilidad de escuchar esta intervención, y pues abiertos a las inquietudes o a las propuestas venideras que podamos tener en perspectiva a mediano y largo plazo. Agradeciendo entonces esa posibilidad, pues daríamos de esta manera pues la culminación de esta socialización de esta experiencia, y quedamos atentos a los comentarios. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Miguel. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla.
De lo contrario, pues daremos, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta en este momento para Miguel. Bueno, Miguel, yo sí tengo una pregunta para ver si animamos a los asistentes a participar. Y es, ¿cuál ha sido el mayor desafío que presenta esta comunidad frente al sistema educativo colombiano en particular? Uno de los mayores desafíos, entre tantos, es que en este momento las comunidades de los pueblos en Vera no tienen acceso a un lugar de vivienda digna y se encuentran en un campamento refugio humanitario situado en el centro de la ciudad de Bogotá, en un proceso de interlocución y concertación con el gobierno nacional para que puedan tener acceso a una vivienda digna. Ellos están en este momento en un parque en el centro de la ciudad de Bogotá, en un campamento provisional que se ha instalado allí mientras se resuelve su situación de vivienda. Otros están ubicados en un refugio de paso en las afueras de la ciudad de Bogotá, en una zona conocida como el Parque La Florida, y mientras se resuelve también su situación de vivienda y la definición del proyecto de reubicación o retorno para estas comunidades. Y eso ha hecho que en los últimos días y semanas las maestras y maestros hayan tenido que ir hasta estos lugares a desarrollar el proceso educativo sin unas condiciones de equipamiento, infraestructura y dotación escolar para el proceso educativo, de tal suerte que esperamos que a corto plazo los entes gubernamentales competentes puedan dar solución a esta problemática y los niños puedan regresar a esta institución educativa, a la escuela, donde hace ya más de un mes que no han venido producto de esta situación, y creo que esto es algo de lo más difícil. Adicionalmente, pues porque los equipos de conectividad para pensar en una educación utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están restringidos también, no ha habido pues acceso a esto ni a los útiles escolares básicos para el proceso educativo. Entonces creo que sin las condiciones básicas necesarias es complejo desarrollar este proceso y pues están generando alternativas, como digo, que están determinadas por la solución estructural que puedan dar las entidades competentes. Justamente acá nos señala uno de los asistentes, Fidel López, que en varios de los países de América Latina las comunidades indígenas, pueblos originarios, tienen situaciones similares y que en el caso de El Salvador, por ejemplo, la lengua náhuatl no tiene oportunidades para poder desarrollarse. Aquí, pues, digamos, nosotros tenemos un gran reto y un gran desafío, en este caso, retomando el comentario de Fidel, que es la parte lingüística. Los niños aquí, digamos que pueden mantener su lengua propia porque estudian junto con sus compañeritos que tienen el manejo también de la lengua propia, pero hay variantes lingüísticas, como señalaba, entre la lengua embera, chamí, tío y dóvida, por una parte, y por otra, los profesores, maestros y maestras no somos de la comunidad embera, no somos personas hablantes de la lengua propia, pero hemos venido integrándolo como a través de la Secretaría de Educación, que ha contratado unos sabedores, dinamizadores en Vera, que son quienes nos ayudan al ejercicio de traducción, de interlocución, y por eso el título de nuestra propuesta está en Embera, Jumara Quincha Embera. Vamos nosotros también a aprender de la lengua propia y vamos también a entender que la lengua del castellano, del español, es la segunda lengua, porque el derecho lingüístico implica que se debe dar lugar y permanencia a su lengua originaria, que es un valor inmaterial, un patrimonio que no podemos perder. En nuestro país tenemos 65 lenguas, algunas de ellas en riesgo ya de extinción, de desaparición, y en muchos de estos casos, por haber salido de su territorio y llegar al contexto urbano de ciudad, pues se va perdiendo estos derechos lingüísticos. Entonces, creemos que ese también es un tema fundamental.
Bien. Vale, Miguel, muchas gracias. No sé si los asistentes en este momento tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces, si en este momento no hay ninguna otra pregunta, agradecemos a todos ustedes por su participación en esta sesión. Ha sido un tema muy interesante, Miguel. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias. Es importante no solo que a nivel nacional se comparta, sino también a nivel internacional. Y pues gracias a los participantes, Fidel López y Marcela, desde varias partes de Latinoamérica. Entonces, por tiempo podemos cerrar. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz día, Miguel. Igualmente, muchas gracias a todas y todos. Un saludo desde territorio ancestral Bacatá, en lengua castellana, Bogotá. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.